acompañarnos en la primera reunión de expertos implantadores de válvulas para hablar de implante de válvula aórtica percutánea, técnicas específicas. Serie de webinar del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular es con la colaboración de Medtronic. Ustedes ven ahí que este es el primer evento que vamos a hablar de técnicas avanzadas de implante, CUPS overlap, alineamiento de comisuras, pero tenemos otros 3 eventos programados de implante valve-in-valve, válvula bicúspide y casos especiales para los días 18 de agosto, 1 y 15 de septiembre. Entonces, esta es una serie de eventos en donde lo que vamos a hablar específicamente es de competencias en intervencionismo estructural. Vamos a empezar con válvula aórtica, pero la idea es tocar todos los aspectos del intervencionismo estructural y hace parte de lo que ustedes en la asamblea del colegio conocieron como el CIEG, que ya hace parte de los estatutos, que es competencias de intervencionismo estructural del colegio. En el día de hoy nos acompaña como invitado muy especial el doctor Matías Steinman, que ustedes lo conocen muy bien. Él es coordinador de cardiología intervencionista de Argentina. El doctor Pablo Charri, expresidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia, cardiólogo intervencionista. El doctor John Liévano, que también ampliamente lo conocen, y el doctor Jaime Cabrales. El doctor Luis Ignacio Calderón nos va a presentar un caso muy interesante que la idea es aprovechar los conceptos iniciales y discutir aspectos específicos. Y le doy la entrada al doctor Libardo Medina, que es el coordinador del evento y nos va a presentar cómo va a ser la dinámica de esta reunión. De nuevo, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Medtronic por el patrocinio y doctor Libardo, le doy la bienvenida para que nos presente el evento. Bueno, de entrada, muchísimas gracias a todos los que están conectados, a los conferencistas y los panelistas. Entonces, pues para ir rápido, vamos a tener hoy una profundización sobre lo que es la técnica de CUPS overlap y alineamiento de comisuras, que digamos es la técnica de implante establecida para la válvula autoexpandible. Para eso vamos a contar con dos conferencias, una que nos va a dar Pablo Charri de la importancia de cómo adquirir las proyecciones de imagen y el análisis del CT. Posteriormente el doctor Matías Steinman nos va a hablar de la técnica del paso a paso y vamos a ir a depurar paso por paso la importancia de esta técnica y vamos a conocer algo de los resultados y de cómo podemos disminuir la tasa de marcapasos con esta técnica. Posteriormente el doctor Calderón nos va a ilustrar con un caso editado, con dos casos editados, lo que era la técnica antigua y lo que es la técnica actual. Y contamos con dos panelistas que son muy reconocidos, el doctor Liévano, que fue quien inició esta terapia, y el doctor Jaime Cabrales, que pues es muy conocido por todos en el medio de del intervencionismo estructural. Entonces, pues para no demorarnos más, Pablo, pues que arranque. Por favor, cualquier pregunta nos la pueden hacer en el chat y nosotros vamos viendo el momento para poder formular la pregunta que estaremos dispuestos a responderla. Muy bien, buenas noches. No sé si ya está la presentación, si la pueden ver. Sí, perfecto, Pablo, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Libardo, doctor Hernández, por este gran espacio. Bueno, el tema que me corresponde probablemente es uno de los temas más importantes y que se vuelve tema, digamos, de revisión obligatoria cuando uno quiere profundizar y digamos, perfeccionar la técnica de implante valvular aórtico. Sin duda, perdón, no, ya. Vamos a manejar esta agenda, entonces digamos que la idea pues al finalizar la presentación es que podamos resolver este tipo de preguntas, porque es importante incluir como rutina la evaluación de la tomografía, qué debemos conocer acerca de la adquisición de la tomografía, es recomendable crear nuestro propio protocolo, qué debemos esperar de una tomografía bien hecha, el concepto de CUPS overlap desde la curva S, el anillo virtual e incluso todo lo relacionado con ellos y cuáles programas o software nos pueden servir, digamos, para nosotros aplicar, digamos, esta técnica como tal. Sin duda, el análisis del CT o la tomografía como rutina es un componente fundamental en la planeación. No es posible planear si no lo hacemos.
ofrece información que permite, digamos, desde decidir el tipo de terapia dispositivo hasta por dónde vamos a realizarlo. Hay una evaluación objetiva de las vías de acceso que permiten, digamos, no solo dar una, sino 2, 3 o hasta 4 alternativas o las que realmente podamos requerir. Se pueden documentar hallazgos adicionales o incluso incidentales que nos pueden modificar la conducta. Tiene actualmente una perfecta correlación con otras técnicas de imagen y además permite evaluar hallazgos en bioprótesis presuntamente disfuncionantes a la luz, digamos, de las nuevas publicaciones. Sin duda, esto lo resalté porque para mí es tal vez lo más importante y es que el análisis sistemático de una tomografía es intuitivo. Cada vez que lo repitamos, seguramente vamos a fortalecer eso. Y no es secreto, digamos, que la tomografía desde hace mucho tiempo ha tomado su lugar. Hoy en día es pieza fundamental en el pathway de selección de pacientes y ustedes lo ven incluso seleccionado y resaltado en las actuales guías, digamos, de consenso de expertos para selección de pacientes. Esta diapositiva, digamos que, y esta publicación me llamó mucho la atención, una publicación de este año, porque además profundiza más allá de solo evaluar el anillo y nos habla precisamente de la disfunción de bioprótesis, que es lo que estamos empezando a ver con más frecuencia, no solamente de bioprótesis quirúrgicas, sino también de bioprótesis percutáneas. Este es un nuevo término, un nuevo concepto que es, digamos, el engrosamiento de las valvas asociado o digamos con lesiones hipoatenuadas y que nos ha permitido hoy en día determinar si hay una disfunción real de esas prótesis, tanto así que podemos hoy en día incluso localizar cuál es el sitio que está principalmente afectado de la prótesis y de acuerdo al porcentaje del mismo determinar si está o no en disfunción. Entonces esto es importante porque anteriormente lo que hacíamos era, venga, la vemos, le damos terapia anticoagulación y esperamos a ver qué pasa y si mejoran los gradientes seguramente la válvula va a mejorar. Pues hoy en día podemos predecir esto incluso con tomografía, evaluando cuántas unidades Hounsfield incluso tiene cada una de las lesiones. Esta es otra publicación bastante importante, es de obligatoria lectura, creo yo, y es el consenso de la Sociedad Americana de Tomografía Cardiovascular. Aquí empiezan desde conceptos tan básicos como, por ejemplo, cuáles son los equipos ideales que debemos tener. Y sin duda no necesitamos el Aquilion de Toshiba que hace incluso algunos protocolos de inteligencia artificial, pero por lo menos sí necesitamos un equipo con 64 detectores y que permita adquisiciones gatilladas. Esto es muy importante porque si ustedes ven, aquí digamos, en el modo de adquisición preferida o seleccionada, seguramente todos los equipos clasifican y es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Qué debemos hacer acerca, o más bien, qué debemos conocer acerca de la adquisición? Sin duda, no solamente saber que es una tomografía común y corriente. Hay que evaluar y tenemos que estar convencidos que esta tomografía va a ser gatillada. El tema de parámetros de radiación es muy importante porque si nosotros tenemos equipos de alta energía, no vamos a tener problemas con los pacientes obesos. Sabemos que los equipos de los últimos 7, 8 años de generación reciente son capaces incluso de duplicar la dosis de radiación solos a partir del peso que, digamos, estiman en el paciente que está acostado, porque la tabla tiene sensores de peso. Entonces, esto es muy importante porque nos mejora la calidad de imagen. La administración de contraste es fundamental. Estos son aspectos muy técnicos, pero que si uno tiene en cuenta y los revisa a diario, seguramente va a tener imágenes de muy buena calidad. No olviden esta cifra, 4 a 6 mililitros por segundo. Total necesitamos 50 a 100 mililitros en total. Estos no son estudios de 150, ni de 200, ni de 300 mililitros. Y hoy en día podemos hacer con esta cantidad de contraste todo el estudio. La preparación del paciente, fundamental, su función renal, un buen acceso venoso, mínimo un 18, un acceso 18 venoso está muy bien, o un 20, incluso en algunos casos, y el peso también es importante. Sin duda, pues la tomografía no contrastada también aporta información valiosa, sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución y el patrón de calcificación. Y esto es otro aspecto fundamental, y es en cuanto a la técnica de reconstrucción. Necesitamos matrices de alta definición, es decir, al menos de 512 por 512 píxeles. Digamos que la otra herramienta muy útil es que nos permita editar el electrocardiograma, es decir, nosotros podamos definir en qué momento hacemos el gatillado. Y esto es fundamental y lo voy a repetir al menos 2 veces durante la presentación y es el grosor de los cortes. Menos de 1 milímetro de cortes, pues con sobrelape al menos del 50% en la caja torácica y en el resto vascular menores de 1.5 milímetros. ¿Por qué, digamos, esto es importante? Porque la pregunta que sigue, ¿es recomendable conocer nuestro propio protocolo? Pues sin duda esto es fundamental.
Si usted ya tiene uno, pues revíselo, confirme que cumple con sus necesidades. Conozca su tomógrafo y sus características técnicas. Hágase amigo de su tecnólogo. O sea, sin duda, pues en el centro donde estoy actualmente, yo soy el que hago las lecturas de las tomografías de protocolos de TAVI y todos los pacientes, digamos, hoy en día tienen unos estudios de muy buena calidad. Siga el detalle del agendamiento, la adquisición y el postproceso, porque después de que saque al paciente, pues no sabe si va a poder corregir lo que se podía haber hecho antes. Y esto lo resalté también. Haga su propio análisis de imágenes. Comience con acompañamiento. Siga una rutina. Como les decía, esto es intuitivo. Evalúe todos sus casos. Cree su propio archivo en su computador. Y lo más importante, planee sus casos única y exclusivamente si ha evaluado adecuadamente la tomografía. ¿Qué debemos esperar de una tomografía bien hecha? Pues estos son los aspectos que no se deben olvidar. El volumen completo, es decir, la raíz aórtica, callado, troncos supraórticos, ejes iliofemorales, aorta toracoabdominal. Imágenes de raíz aórtica con sincronización, no es todo el estudio el que hay que hacer. Hoy en día, por ejemplo, máquinas como la que tenemos nosotros aquí en la clínica nos permite hacer en un solo barrido las dos cajas, la torácica y la vascular. Hay equipos que no, pero igual lo hacen en 2 o 3 vueltas y lo hacen en menos de 3 minutos. Incluso es una exageración porque eso cuenta la reconstrucción. Imágenes de aorta, troncos supraórticos e iliofemorales no necesariamente deben estar gatilladas. El estudio debe ser realizado a todos los parámetros de radioprotección. El grosor de los cortes, como les decía, menos de 1 milímetro en la caja torácica y menos de 1.5 milímetros en la parte vascular. Al menos una fase sistólica y una fase diastólica. ¿Por qué? Porque no todas las estructuras se evalúan en diástole. Las dos estructuras probablemente más importantes, que son el anillo y el tracto de salida, se evalúan en sístole. El uso cuidadoso de betabloqueadores solamente pues, con recomendación de un cardiólogo y pues definitivamente la nitroglicerina contraindicada por la patología de base. Esto es un ejemplo, eso es lo que podemos ver y es en lo que ustedes se pueden fijar. Yo les traje esto no es el mejor estudio, pero miren, tienen 311 cortes en una distancia menor de 18 centímetros que es la caja torácica que nosotros normalmente utilizamos. Entonces realmente son cortes absolutamente suficientes para poder hacer una buena determinación. Y como les decía, cuando ustedes hacen su propio archivo, ustedes ya tienen guardado, y por ejemplo, nuestro protocolo de TAVI está combinado con el protocolo coronario, es decir, el protocolo de TAVI incluye casi que un protocolo coronario. Es más, cuando es un paciente de angiota coronario y le vamos a hacer TAVI, lo que hacemos es completar solamente la fase vascular. Las reconstrucciones tridimensionales pues, pueden ser útiles, pero realmente motivan más al personal tecnólogo que la información que vamos a obtener. ¿Qué tenemos acerca de cost overlap desde la curva S y el anillo virtual? La técnica, pues básicamente se llama así porque cusp hace referencia a las cúspides, es decir, tenemos que alinear las cúspides antes de nada. Y ese es el concepto de la curva S. Si ustedes se imaginan esto como un plano cartesiano, este recuadro, donde el centro es el cero, el centro es completamente el cero, y esas líneas de colores son la curva S de cada una de las estructuras que están relacionadas en la caja del lado. Pues básicamente, la primera conclusión, que fue un trabajo muy interesante del doctor Nicolò Piazza, es que cada estructura cardíaca tiene una curva S diferente. Nosotros aquí nos vamos a enfocar en la curva S del anillo aórtico. Es una curva que comienza desde el seno derecho, seno no coronariano, si es lo que queremos ver, desde la porción caudal derecha y termina en la porción craneal izquierda hacia el seno coronario izquierdo. Todas las estructuras que están en el medio, pues es una combinación de ellas. Entonces, ese plano cartesiano lo que hace referencias a los movimientos que hace craneal hacia arriba, caudal hacia abajo, derecho hacia la izquierda, valga la redundancia, e izquierdo hacia la derecha. El arco cuando nosotros lo posicionamos, teniendo en cuenta que lo que vamos a determinar es un plano valvular exacto de los nadires, por eso hablamos de un plano virtual, de los nadires de los 3 senos, porque el mejor ejemplo es una válvula tricúspide, y que el eje es completamente perpendicular a él. Entonces, si nosotros logramos entender un poco esto, lo que vamos a tener es lo siguiente, que podemos, como les decía anteriormente, integrar nuestras imágenes incluso con las imágenes de eco. Por ejemplo, si queremos ver una proyección de 4 cámaras, nos vamos a una proyección craneal izquierda, perdón. Si queremos ver un 3 cámaras, nos vamos a caudal derecha. Si queremos ver un 2 cámaras, nos vamos a craneal derecha. Y si solamente queremos ver un eje corto o de una sola cámara, pues nos vamos a caudal izquierda. Esto realmente es lo que nos permite este concepto también, que es el de la doble curva S, donde nosotros podemos definir cuál es previamente al implante
la curva S del anillo que tenemos y cuál es la curva S de la prótesis. Para quienes tienen sistemas de fusión de imagen, CT Fusion en sus equipos de angiografía, pues pueden darse el lujo de hacer doble curva S. Nosotros, digamos que con la técnica de Cost Overlap, que más adelante va a hablar Matías, aprendimos eso. Realmente es una fusión de la técnica de Gado, de Cost Overlap, con la doble línea S, porque siempre cuando vamos a hacer la entrega final de la prótesis, lo que hacemos es buscar el parallax de la prótesis, es decir, buscarle la curva S a la prótesis donde el plano de la prótesis está completamente perpendicular a lo que estamos haciendo en la raíz. Entonces buscamos ese sitio de conjugación y ahí es donde la entregamos. Aquí tenemos la razón fundamental para esto y es definitivamente, en primer lugar, proteger el sistema de conducción. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no solo en la teoría, sino en la práctica, cuando utilizamos guías de muy alta fuerza, como por ejemplo, la del extremo sería una Londerquist o una guía con muy buen soporte, esa guía va a tender siempre a ubicarse en esta comisura entre la valva no coronariana y la valva coronariana derecha. Por lo tanto, si nosotros extraemos el seno no coronariano, vamos a estar absolutamente seguros de la profundidad relativa. La primera, digamos, premisa en esto es tener confianza en que así va a ser. Y lo podemos, digamos, esto ya fue demostrado en modelos tridimensionales e incluso de simulación, y por esa razón hoy en día podemos contar con índices de marcapasos menores. Entonces, estos son algunas reconstrucciones que se hacen con Fluoro-CT, tal vez uno de los primeros software que se utilizaron, donde básicamente a través de ello podemos elongar completamente el tracto de salida, justo, digamos, adyacente al seno no coronariano y a esa comisura con la valva coronariana derecha y por lo tanto predecir la profundidad. Y esta es además una muy buena imagen de los que tienen fusión, seguramente están familiarizados, donde sin duda si nosotros estamos en una proyección de Cost Overlap, pues vamos a estar siempre confundidos si no sacamos del chip de la cabeza que tenemos que ver el arco abierto. Y este es el primer paso que tenemos que dar. Saber que si estamos sacando completamente el seno coronariano, la imagen se va a sobreponer completamente en la aorta y lo único que vamos a ver bien es la porción proximal de la raíz. Pero tenemos que pensar siempre que nuestro objetivo no está ahí, sino en el sistema de conducción y en la profundidad hacia el ventrículo. Por lo tanto, cuando damos una proyección coplanar, nosotros lo que vamos a hacer, que es más más craneal y más izquierda, lo que vamos a hacer es elongar y situarnos frente al seno coronariano izquierdo. De esa manera, básicamente, podemos cumplir con la curva S y si queremos ser más precisos, nos vamos a la doble curva S, o sea, buscamos el parallax de la prótesis y sobre esa también evaluamos profundidad. Entonces, esta es la gran utilidad. Esta es una diapositiva valiosísima del resumen del consenso, donde básicamente quiero resaltarles solamente que tanto el anillo como el tracto de salida se deben evaluar en tomografías gatilladas y en fases sistólicas, es decir, por debajo del 40% idealmente del ciclo cardíaco. Pues las que hacemos por 70, 75, 90% son fases diastólicas y sirven para otra cosa. Yo sé que esto es muy denso, pero digamos que uno de los objetivos de la charla era hablarles de cómo hacemos la extracción del anillo. Creo que muchos de ustedes han estado ya en los cursos que hemos venido adelantando y básicamente lo que les quiero mostrar acá es el paso a paso de lo que hacemos cuando ubicamos en el MPR. Cada línea horizontal de 3 es una reconstrucción simultánea del MPR y cómo vamos ubicando para llegar finalmente a esto, a una extracción exacta del anillo. Si vamos a tomar una prótesis que se dimensiona con área, pues ahí está. Si vamos a hacerlo con perímetro, acá está, pero también podemos obtener los diámetros. Puntos importantísimos, evaluar el calcio, lo podemos hacer incluso en las contrastadas y lo que hacemos es bajarle la calidad de la intensidad a hueso para que nos muestre y podemos demostrar si el compromiso del calcio en el tracto de salida es leve, moderado o severo. Y un punto importantísimo, que sin él no podemos hablar de Cost Overlap tampoco, y es la altura coronaria. Siempre tener en cuenta que es la altura perpendicular al anillo. Muy importante esto porque a veces ve uno que las miden tangencialmente y no están bien. Entonces, siempre perpendicular al anillo. Aquí seguimos con más secuencias, lo que es medir los senos, todos los senos, lo necesitamos, la aorta ascendente. Saltemos aquí al lado derecho, que es la altura de senos coronarios. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a evaluar la aorta ascendente, fíjense que movemos el eje. Entonces, ya ahí perdemos completa alineación del anillo. Finalmente, pues decirles que programas hay. Muchos de ustedes están familiarizados con varios de ellos.
y que definitivamente el tema está en que tenemos que familiarizarnos con las imágenes. Seguramente ahora en la discusión podemos profundizar mucho más. Tenemos estos que son, digamos, los registros que podemos obtener con cualquiera de ellos, y que no olviden que, pues, digamos, los radiólogos siguen, esta diapositiva sigue vigente. El doctor Crivier la presentó alguna vez cuando se cumplieron los 15 años de haber implantado la primera válvula, y sin duda tenemos que seguir trabajando en equipo. Bueno, eso era lo que les tenía. Les agradezco mucho y pues quedo muy atento a las preguntas que tengamos para más adelante. Pablo, muchas gracias por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta corta de los panelistas con respecto a lo que nos acaba de hablar Pablo. O continuamos con la charla de Matías, que nos va a hablar del paso a paso. Una pregunta chiquita para Pablo. ¿Qué tan difícil, y si lo haces rutinariamente, medir la longitud del septum membranoso? Porque esa es otra forma de poder predecir. Digamos que sí, hasta ahora no hay como tal, digamos, desde el punto de vista científico, una publicación que nos diga que eso realmente sobrepasa el beneficio, o que, digamos, tiene, por ejemplo, el poder de lo que ya demostró el doctor Gada con sus publicaciones al hacer la alineación de cúspides con CUS-overlap, o lo que ha hecho el doctor Nicolo Piazza con la doble curva S. Pero sí, claro, usted lo puede hacer. Si usted tiene cortes, por ejemplo, el equipo que nosotros tenemos hace cortes hasta de 0.6 milímetros y hacemos un sobrelape del 50%. Es decir, este equipo cada 0.3 avanza y hace cortes de 0.6. Y al final lo que hace es reconstruir todo el bloque. Por lo tanto, la precisión es mucha y sí, uno lo ve. Y lo otro es que esto no necesita un equipo, digamos, de 320. Esto lo hacen desde 64 cortes. La tecnología de GE, por ejemplo, es capaz de producir calidad de imágenes de 128 en equipos de 64. Nosotros tenemos un Philips, un 128, que tiene todo, digamos, parametrizado para evaluar aorta, y este nos permite sin duda hacer todo eso. Yo, en el equipo nuestro sí lo hacemos, o sea, lo podemos hacer, pero yo no lo hago de rutina. Realmente sí lo revisa uno, pero que yo lo reporte o lo tenga ahí, no lo tengo. Vale, Pablo, gracias. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a toda la audiencia porque queremos saber qué tanto es el porcentaje que ustedes usan la técnica de CUPS-overlap en su práctica actual. Para darle paso pues a la charla del doctor Matías, que él nos va a hablar de todo lo que es el paso a paso de la técnica. Entonces, por favor, si pueden responder, y así nos ubicamos un poquito en qué estamos todos en nuestra práctica actual. Yo voté también, ¿eh? Bueno, perfecto. Jaime, vamos a conocer el votá resultado. Jaime también. ¡Eh! Bueno, mira, qué bueno. Chévere esto. Tenemos un 60% de personas que utilizamos CUPS-overlap en el 100% de nuestros implantes. Hay un 10% que no lo usa. Y el otro 50%, 50% en un 21% y 20% 10%. Bueno, entonces, con la charla de Matías, yo espero que pues tengamos más confianza, conozcamos los detalles de esta técnica para que pues digamos podamos todos utilizar esta técnica como la técnica primaria para el implante de las válvulas autoexpandibles. Matías, por favor. Bueno. Gracias, Elibardo, y obviamente también a todos, a César, a Pablo, a Jaime, a John. Sobre todo, hace mucho que no los veo. Con Pablo alguna vez compartimos también meetings y caminando por algunas calles, que hace mucho no lo hacemos. Creo que pronto viene, ¿no?, el face to face. Y de hecho también te agradezco, Elibardo, a vos que me invitaste a Colombia, y me hubiera gustado estar ahí, pero
las restricciones de viaje en Argentina están tremendas y no se puede, realmente no se puede salir, y si se sale, para entrar es un problema y hay que hacer mucha cuarentena. Pero bueno, en definitiva es realmente un honor y les estoy agradecido de darme esta oportunidad de mostrar un poco esto, que es lo que hacemos hoy sistemáticamente. Entonces voy a compartir ahí mi pantalla. Avísenme si están viendo. Sí, perfecto, ya lo estamos viendo. Bueno, entonces un poco la idea es hacer un repaso sobre la técnica de cast overlap y la alineación de comisuras. Estos son mis conflictos de interés, que la verdad que en cast overlap no hay mucho conflicto de interés porque tratamos de hacerlo para todos los pacientes, pero no para todas las válvulas. Voy a entrar un poco en el porqué. Pero ¿qué es lo que buscamos con esta técnica? ¿Qué es lo que trajo esta técnica? Esta técnica trajo una, digamos, o como objetivo tiene buscar hemodinamias excelentes, o sea que las válvulas queden en su sitio adecuado, a su vez baja tasa de marcapaso, a su vez baja tasa de leak, moderado a severo, o sea, menos baja, cuando digo baja tasa de leak moderado a severo, es que menos del 1% de los pacientes que tratamos tienen que tener un leak moderado a severo. Y con la alineación de comisuras buscamos una futura accesibilidad coronaria. Yo les dije que no con todas las válvulas, porque la verdad es que la que ha demostrado una dramática reducción de la tasa de marcapaso, y hay evidencia, es la válvula Evolut Pro o la R o la Pro Plus de Medtronic. Con las otras válvulas, yo no tengo experiencia de hacer técnica de cast overlap y particularmente creo que no hay una evidencia clara todavía. Entonces estos son los puntos, y la verdad es que si ustedes se fijan, por ahí yo me detengo a hablar un poco, pero en la pandemia no hubo grandes avances estos 2 años en dispositivos. O sea, la evolución no fue tan grande en los dispositivos. Sí se le agregaron pollera a los que no tenían y alguna cosa en el delivery, pero la verdad es que en lo que más se avanzó, en lo que más innovación hubo, creo yo, que es en esto. En técnicas de implante, en cómo hacer el implante minimalista, en cómo lograr mejores hemodinamias, usando los mismos dispositivos. ¿Qué es lo que busca el cast overlap? Busca precisión en la profundidad del implante. Y lo que tiene la técnica de cast overlap es que mantiene el plano basal alineado, particularmente elonga el tracto de salida, suele reducir o remover el parallax en el marker band de la válvula y muestra adecuadamente la raíz de la aorta, independientemente de la angulación. O sea, dicho en una palabra, despega, y lo vamos a ver en el próximo slide, despega el sistema de conducción que está dentro del tracto de salida del anillo valvular aórtico. Fíjense cómo se relaciona el sistema de conducción en azul con el CASP, digamos con el TriCASP View, que era lo que usábamos antes, o con la visión izquierda, donde está el sistema de conducción casi pegado al anillo. Entonces no podemos realmente ver cuál es la relación. En el caso Overlap View, el primer efecto es la elongación del tracto de salida y el despegamiento del sistema de conducción. Después, o sea, hay una sistemática del implante que no es solo hacer y poner las tres cúspides bien posicionadas, la izquierda y la derecha overlapeada y la no coronariana. Hay otras cosas que se van adicionando y que las vamos a ir viendo, que son sistemáticas, para lograr una tasa de marcapaso que es la que está descrita de 6%. Si uno va sacando alguna de estas sistemáticas, en vez de tener 6%, va a tener 10, va a tener 12, pero si usa todas las sistemáticas vas a tener 6% de marcapaso. Entonces vamos a empezar punto por punto. El implante se comienza siempre por arriba
del anillo valvular aórtico para tratar de que esta parte, que es la parte dura, no pegue en el sistema de conducción. Y siempre la primera etapa de liberación es lenta, o sea, acá no hay que correr. Puntos importantes a remarcar de la primera etapa del implante es que obviamente una vez que se llega al anillo valvular aórtico se frena acá y no hay que correr. Si hay algún trastorno hemodinámico, el paciente está descompensado, lo primero que hay que hacer es sacar la válvula, tratar de compensarlo hemodinámicamente, porque no está bueno hacer un CAS overlap, salvo que uno tenga muchísima experiencia corriendo. Otro punto importante es que para hacer ese 6% de marcapaso que está descrito, hay que usar cuerdas de alto soporte. Fíjense, todas las publicaciones de CAS overlap que están hechas por GADA están hechas con cuerda Landerquist. A veces en Latinoamérica es difícil hacer implantes con cuerdas Landerquist porque realmente, por ejemplo, en Argentina es extremadamente cara la Landerquist. Cuando digo extremadamente cara hablo de aproximadamente $300. Pero tenemos otras cuerdas que son de alto soporte como la cuerda Backup Meyer, que le hacemos nosotros la curva. Y eso es otro punto importante, porque si nosotros no usamos cuerdas con poco soporte, como es la Confida, o a veces la Safari, en aortas muy acostadas, vamos a tener bastante kinking o tilting de la válvula, y vamos a ser muy precisos poniéndola en el no coronariano, pero después del lado izquierdo va a quedar profundo. Y por último, en la sistemática del implante, el target es 3 milímetros de profundidad, no es 0. O sea, CAS overlap no busca dejar la válvula en 0, busca dejarla a no más de 3 o a 3. Bueno, este es un poco los trabajos que se presentaron en el TCT del año 2020, que es donde eclosionó este tema de CAS overlap. Y fíjense que siguiendo una técnica muy puritana, en varios estudios, este es el nuestro, donde de 15 pacientes, los primeros 15 obtuvimos 0, tal vez no es figurativo porque 0 tasa de marcapaso es imposible, pero bueno, esto es lo que nos pasó a nosotros y es real en los primeros 15 que usamos CAS overlap. Esta es la experiencia personal de Oscar Méndez con 6.6. Y fíjense que todo ronda entre el 6, el 7 y el 4%. Pero esto es usando las técnicas más puritanas. Otro punto importante es la alineación comisural. La alineación comisural también empieza en el mismo momento que empieza el CAS overlap. Es un tópico enorme, de mucha precisión y por ahí nos llevaría 2 o 3 charlas, pero les diría que si uno empieza el implante poniendo el flash port, que es este port de lavado, hacia hora 3, la chance de que una comisura de la válvula protésica quede enfrente de una coronaria es de menos del 30%. O sea, no es 0, es de menos del 30%. Si no usamos el flash port en hora 3, el reporte de Gilbert-Tang es de hasta un 60% de posibilidades de que una comisura quede orientada enfrente de una coronaria. Esto no quiere decir que se tape la coronaria, ni que sea imposible canularla, sino que puede llegar a ser más difícil. ¿Cómo planificamos el CT? Que es un poco lo que mostró recién ¿cómo se llama? Pablo. Entonces, lo que mostró Pablo, yo lo voy a resumir. Lo que se hace es en un eje corto, se ponen los puntos más basales de las 3 válvulas, pero quiero remarcar que se tienen que poner en el centro del seno, no en el costado, porque va a ser importante. Fíjense ahí como el verde está en el centro, ¿sí? Acá baja, busca el no coronariano y va a poner justo en el centro del no coronariano. Lo voy a repetir de 0. Fíjense, pone un punto ahí en el izquierdo,
después va a buscar el derecho, que es este, el seno coronariano derecho, y pone un punto central. Esto es de vital importancia, porque si no se centra bien, el cast overlap no va a ser perfecto. Y cada punto que le sacamos a la perfección es un punto que le sacamos a ese 6% de marcapaso y que se va a 7, 8. Entonces fíjense que es muy importante ponerlo en el centro. Una vez que tenemos los puntos centralizados, está como muy bien mostró Pablo, la curva S. Y acá, en la curva S, tenemos del 3 cúspides coplanar hacia el cast overlap. Dentro de toda esta curva está el anillo en posición perpendicular y yo puedo planificar un implante en cualquiera de estas curvas. El tema es que en este punto, o sea, acá, donde está la comisura izquierda, perdón, el seno coronariano izquierdo y derecho overlapeado, es donde voy a tener mayor elongación del tracto de salida y donde voy a tener mejor tasa o mejor precisión para hacer el implante. Esto es lo mismo, fíjense, esto es en el trimension, fíjense cómo va buscando hacer el cast overlap, pero hay un punto importante. Fíjense que en este caso, el overlap view, ¿sí? Es 13 de derecha y 42 de caudal. Hay pocos equipos o arcos en C que puedan ser muy cómodos llevándolo a 42 de caudal. Entonces, a veces hacer un implante con 42 de caudal es realmente súper incómodo y termina afectando el procedimiento porque el operador está incómodo. Entonces, lo que hacemos es llevar a lo que es un near overlap view, que es algo cercano, ¿sí? Le sacamos un poco de caudal y se agrega un poco de izquierda, ¿sí? O sea, no está totalmente overlapeada, pero esto es mucho mejor que no hacer nada o que hacer un TriCast view. Es importante saber que las vistas que no mantienen el alineamiento de cúspide, tanto derecha como izquierda, siempre van a introducir un error en la percepción de la profundidad de implante. Es decir, que cuanto más a la izquierda me voy, más alto voy a percibir que está la prótesis, voy a sobreestimar la altura y de esa manera es probable que la realidad del implante sea más profunda, porque yo veo que está alto, pero no está alto. Cuanto más izquierda, repito, me voy, más sobreestimo la altura. Ese error en el que la prótesis parece estar realmente más alta y no lo está, hace que cada 1 milímetro, ¿sí? de error, perdón, eso hace que cada 10 grados que yo me voy a la izquierda, le agrego 1 milímetro más de profundidad. ¿Se entiende? O sea, cuando yo hago el implante más hacia la izquierda, o menos cast overlap view, cada 10 grados que modifico, está probado que pongo la válvula 1 milímetro más baja. Entonces, una vez que tenemos ya definido cuál es el cast overlap view, vamos a empezar el implante. Y como ya les dije, se inserta el delivery con el flash port en hora 3. Una cosa importante es, y que sugiero es, si lo metimos en hora 3 y nos mira para otro lado, hacer algún que otro movimiento sin forzar mucho el delivery system para que el hat marker, que es este cosito negro que ahora vamos a ver, que sobresale antes de que termine la cápsula, quede sobre la curvatura externa. El hat marker está mirando al mismo lugar que el flash port, o sea que si yo meto el flash port en hora 3, el hat marker va a estar hacia la curvatura externa. Entonces, para empezar, una vez que pasamos la válvula, es importante ir a oblicuo izquierda para hacer la transición en el arco, mirando bien el arco y no, digamos, trabándose con ninguna placa en el arco. Y una vez que llegamos al punto de deployment. Como ya dije, no se cruza toda la válvula,
y empezamos por arriba. Entonces, cruzamos el arco en oblicuo izquierda, vamos a CAS overlap, posicionamos el sistema con el marker band en la mitad del pigtail. Este pigtail está tocando la base del no coronariano y fíjense que el marker band, que es esta parte, está en el medio del pigtail. Y es importante, fíjense cómo esto evita que haya paralaje. Si llega a haber algo de paralax, lo que se puede hacer es hacer un poquito más de caudal para tratar de sacarle el paralaje, pero sin hacer movimientos muy bruscos. Entonces, lo primero que empezamos es, sin marcapaseo, sin mover absolutamente nada, empezamos desde ese punto a abrir muy poco la válvula hasta que la válvula alcanza el punto más bajo del anillo, ¿sí? Lo voy a frenar acá, y empezamos a hacer un target de 3 milímetros de implante. ¿Sí? Fíjense que acá no hay que empujar, porque la válvula se mete sola. Cuando uno va abriendo, la válvula se mete sola. Acá lo que yo sugiero es, antes uno tiraba de la cuerda, empujaba de la cuerda, no hacer nada. La cuerda está ahí, esta es una lander, la dejamos ahí y no la tocamos. Una vez que alcanzamos el punto donde creemos que es a 3 milímetros es la mitad del rombo, o sea, la mitad de la primer marca, la idea es hacer un deployment rápido y se trata de poner el pacing, ¿sí? Que esto puede ser wire pacing o pacing por la cavidad ventricular derecha, a 120 por minuto o más. Acá no hay un punto claro de a cuánto marcapasear. El pacing es lo necesario para que baje la presión sistólica de tal manera de que no haya movimientos de la válvula y que pueda ser el implante más preciso. Fíjense, acá se empieza a marcapasear. Fíjense que casi no se mueve la válvula y se hace una apertura rápida del sistema de libración a este punto, que es el punto de no retorno. Ahí se frena. Un punto técnico importante es que no hay que frenar el marcapaso de golpe. Si yo estoy a 160, una vez que llego al punto de no retorno, bajo el marcapaso a 150, 140, 120, 100, 70, porque si yo voy de 160 a 0 o a 70 puede hacer un pop-up y me saca la válvula del lugar. Otro punto importante es que una vez que pusimos la válvula en CAS overlap, tenemos que confiar en donde pusimos la válvula en la visión de CAS overlap. ¿Por qué? Porque el paso siguiente es ir a la oblicua izquierda. Fíjense, acá está la válvula puesta en CAS overlap y después me voy a la oblicua izquierda, que es el paso que sigue. O sea, una vez que termino de posicionar en CAS overlap antes de liberar la válvula, me voy a la oblicua izquierda. La oblicua izquierda es la oblicua izquierda sin caudal, sin craneal. Habitualmente es una oblicua izquierda en 0 grados. Si tiene algo de paralaje, le saco el paralaje para que quede bien perpendicular y chequeo en oblicua izquierda la profundidad en el seno coronariano izquierdo. Siempre en oblicua izquierda voy a ver que en el seno no coronariano la válvula o está muy alta o se está yendo. No nos fijemos en eso. Siempre vayamos a chequear en el CAS overlap a dónde dejamos la válvula. Y si tenemos dudas en el seno coronariano, en la visión izquierda, volvamos a la CAS overlap a hacer un disparo para rechequearlo, porque a veces se mueve un poquito. ¿Cuál es el objetivo de ver en oblicua izquierda? Es confirmar la performance valvular. Primero, que haya hecho attachment en el coronariano izquierdo. Segundo, que no haya una regurgitación masiva, aunque siempre algo de regurgitación va a haber porque no está totalmente liberada la prótesis. En caso de tener algún tipo de duda de oclusión coronaria, también es el momento de ver si hay algún grado de oclusión coronaria y obviamente de acuerdo a todas estas cosas determinar si recapturar o no. Pero fíjense que, como les dije, siempre
en el CAS overlap se ve más bajo que en el izquierdo. Y esto porque no es porque es más bajo, es porque es lo real. Por eso no podemos ponerlo en el izquierdo, porque vamos a ver más alto de lo que realmente es. Es decir, que si estamos muy bajo en el CAS overlap, hay que recapturar. Y si estamos muy alto en la posición izquierda, no le demos bolilla, vayamos a ver en el CAS overlap. En el caso que tengamos que recapturar, ¿cuáles son las consideraciones? Bueno, la recaptura yo personalmente la hago siempre con pacing. Pongo pacing como en esta situación, recapturo y trato de hacer una recaptura parcial. Fíjense que acá está a 5 milímetros, entonces hago una recaptura parcial donde me voy a 0, siempre haciendo pacing, y vuelvo a chequear. Miren esta imagen porque es fabulosa la recaptura. ¿Y cuándo se recomienda? Cuando en el caso overlap está a más de 5 milímetros o a menos de 1 milímetro. Es decir, si está a menos de 1 milímetro podemos ir un poquito más bajo para no tener pop-up. Y si tenemos más de 5 milímetros, vamos un poco más alto para no tener marcapaso ni tener leak. Y traten siempre de hacerlo bajo pacing porque es mucho más estable y lo podemos hacer una recaptura parcial. ¿Cómo hacemos para hacer el deployment? Una vez que estamos seguros que la válvula quedó alineada, que quedó en la situación que nosotros queremos, lo primero que hay que hacer es aflojar la tensión. Habitualmente uno le mete un poco de tensión al sistema, entonces para aflojar tensión, lo primero que hay que hacer es soltar el sistema de liberación y que se vaya acomodando. El segundo punto es hacer un pullback de la guía para dejar la guía como está acá, solo con el tip de la guía metido en el nosecom, pero no ya apoyado en el ventrículo izquierdo para no darle presión. Algunos operadores, y lo sugiere las normativas de uso de Medtronic, sacan el pigtail. Yo personalmente siempre lo dejo en el lugar. Por último, esta última fase de liberación final tiene que ser muy lenta, muy, muy lenta. Y cuando digo muy lenta, yo particularmente la hago más o menos en 1 minuto. Pero lo recomendable es que pase más de 30 segundos, ¿sí? No hacerlo rápido, porque esto toma su tiempo, se va calentando la prótesis. Cuando se calienta la prótesis, ustedes saben que se estira, o sea, se va abriendo más y eso puede generar un foreshortening de la prótesis. Entonces, eso lo hacemos muy suave. Esta fase, como regla general, cuenten más de 30 segundos para hacerla y estén seguros de que los pads se han detachado del sistema de anclaje. Bueno, esto es un poco la sistemática. Entonces, yo les diría como resumen, cuerda de alto soporte, buen análisis de la CT, sistemática de entrar en hora 3 para poder después tener una tasa de alineación de finisura de 30%, y después hacer el deployment despacio hasta el tercer nodo y después bajo marcapaseo con entre 120 y 180. Después ir a oblicuo izquierda, chequear que esté bien, si estamos de acuerdo liberamos. Esta es nuestra experiencia recientemente publicada, la cual compartimos casos con la Fundación Favaloro de Buenos Aires, con Oscar Méndez, con Marco Nock, que es de Eslovenia. Compartimos datos también con Costa Rica, con Gutiérrez Heikel, y nos ayudó en la publicación Gemal Gada y Silver Khan. Fíjense las características basales de esta población. Nosotros comparamos 156 casos consecutivos de CAS overlap en centros de volumen moderado. O sea, Argentina, tanto nuestro centro como la Fundación Favaloro son considerados centros de volúmenes entre intermedios y bajos comparado con centros de Estados Unidos. Así todo, hicimos entre los 4 centros 156 casos de CAS overlap consecutivos y 101 casos consecutivos sin CAS overlap, ¿sí? Lo interesante de esta publicación es que es algo análogo a ustedes, porque no solo Argentina es similar estadísticamente a Colombia en el término, digamos, de la población,
sino que además en la experiencia de los centros es similar, y también Colombia es un país donde, tanto como Argentina, los centros somos de volumen entre bajo e intermedio comparado con Estados Unidos. Entonces, fíjense, nosotros siendo centros de bajo volumen, ¿cómo nos fue? Esto quiere decir que sacamos la experiencia del operador, ¿sí? O sea, no está incluido centros que hacen 6 a 4 TAVI por semana. Fíjense que la nueva tasa, o sea, la rama izquierda nueva en nuestros pacientes de CAS overlap fue de 5.8% versus 12.9% en los de no CAS overlap. Y la tasa de marcapaso juntando todos los casos, ¿sí? Los de Gutiérrez-Heikel, los nuestros, los de Mendis y los de NOC de Europa del Este, en nuestros primeros casos obtuvimos 6.4% en marcapaso. Y algo importante de los resultados fue que fue todo Evolut R o Pro, todo fue, o la mayoría, acceso femoral, predilatación y postdilatación similares. Fíjense el valve pop-up after delivery, que es el principal concern, digamos, preocupación, que es, yo la dejo muy alta, pero me va a hacer pop-up. No, no hubo diferencia. Hubo un solo pop-up en 156 casos. Y esto sí, notoriamente la diferencia en marcapaso permanente fue tremenda y en bloqueo de rama izquierda fue tremenda. Y pongámosle el ojo a la rama izquierda, porque en los últimos trabajos está dando peor pronóstico dejar al paciente con rama izquierda que poner un marcapaso. Y fíjense, los días de estadía no variaron, pero significativamente un poco menos, 2.7 días en CAS overlap. Bueno, yo con esto finalizo. Espero volverlo a ver alguna vez ustedes en caminito en Buenos Aires y les agradezco y abierto a preguntas de todos los que quieran hacerlo. Matías, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que ejemplificas claramente cómo es la técnica y el beneficio que tenemos en cuanto a al porcentaje de marcapasos. Yo creo que si alguien quiere preguntar, por favor nos pregunta por el chat y pues pasamos yo creo que a ver los casos que nos va a mostrar el doctor Calderón, y posteriormente podemos abrir la discusión para las preguntas y todo lo que vaya surgiendo en cuanto a tu presentación y el caso editado que nos va a mostrar el doctor. Perfecto, buenas noches a todos. Vamos a hacer una pequeña presentación de dos casos, básicamente, uno tratando de mirar la parte como hace algunos años colocábamos todos. Esto incluye a Argentina, Colombia, a Luis Gutiérrez, a todos, porque esa fue la forma como aprendimos esta situación. Quiero, perdón un segundito, que aquí cuadro aquí las... Esta imagen, como lo dijo Matías y como lo dijo Pablo Charri, perdón, es que aquí tenemos problema con la pantalla. Ahí la estamos viendo perfecto. Ok, perfecto. No sé si se ve bien ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está la...? Muéstrame aquí, por favor. Por si no era el... Se ve perfecto, Luis Ignacio. Ok, perfecto. Ya vamos a comenzar aquí entonces. Sí, pero es que aquí no, es que no se ve. Perdón, un segundito acá. Ahí está, ya lo tiene, Sebastián. Ya tenemos aquí ya la pantalla. ¿Listos?
¿Lo tienen? Sí, un segundo que cargue, porque es que no me deja poner el tiempo. Sí, para mirar las dos circunstancias. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a iniciar con la parte de lo que es un pequeño recordatorio de lo que es el anillo valvular aórtico, lo que está diciendo Matías y Pablo Charri. ¿Ya lo tienes? Porque es que necesitamos aquí un asesoramiento. No sé qué pasó acá. Que cargue acá. ¿Listos? Disculpen, amores, es un segundo nomás. Lili, ¿no lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? No. No sé qué pasó acá. Sí, lo pongo con las letras. A ver allá. Perdón. Estoy tratando de descargarlo aquí para que le queden las letras aquí. Sí. Un segundo, ya tienen 10 segunditos más que ya estamos. Nosotros estamos viendo los slides. Ok, perfecto. Es aquí ese computador ese que está molestando. Que la pantalla, no sé qué le pasó acá. Tal vez el doc no está viendo su pantalla. Sí, de pronto si le dan duplicar o algo así. Bueno, mientras el doctor resuelve, yo le quisiera preguntar al doctor Líbano, que fue la primera persona que utilizó la técnica en el país. ¿Cómo le ha ido con esa técnica? ¿Cómo la ha implementado? ¿Cuáles han sido sus resultados? Bueno, buenas noches, Libardo, y a todos. Bueno, la verdad es que tuvimos la fortuna y la suerte de que el doctor Gada, cuando vino a América Latina, uno de los primeros sitios donde estuvo fue en la clínica de nosotros, en la clínica Nogales, y hicimos el primer caso con la técnica de implantación de la superposición de cúspides. Desde entonces, la verdad es que desafortunadamente se vino la pandemia y los volúmenes pues, que tenemos son bajos. Hemos hecho 9 válvulas desde entonces y digamos que la incidencia que hemos tenido en marcapaso es de un marcapaso. Yo creo que un marcapaso en esos 9 pacientes, y hemos tenido 2 pacientes con desarrollo de bloqueo de rama izquierda, uno que hicimos hace 48 horas que desapareció a las 24 horas y otro que se fue del hospital con bloqueo de rama izquierda, pero que no ha tenido necesidad de marcapaso en el seguimiento. Yo creo que lo que yo les podría contar es que creo que nos pasó a todos, y es que los que nos entrenamos inicialmente con el implante de la válvula en la posición coplanar, cuando pasamos a esta nueva técnica, tuvimos mucho miedo, entre comillas, en la liberación de la válvula, porque teníamos la impresión de que quedaba demasiado alta y que tendríamos el problema del pop-up, y la otra era que eventualmente intuíamos que de pronto pudiese haber más de incidencia de parafugas por dejar un implante mucho más alto. Sin embargo, en la medida que creo que se ha ganado confianza y se han hecho más casos, creo que nos hemos familiarizado, hemos estandarizado la técnica. Pablo me corregirá si estamos de acuerdo o no. Digamos que la ventaja también de esto es que no requiere un software dedicado exclusivamente al diseño de las curvas S, que fue lo que inicialmente hizo Piazza. Entonces, digamos que la técnica es mucho más amigable, y que intuitivamente sabemos que en una oblicua derecha con caudal estamos elongando el tracto de salida, tenemos una, entre comillas, mejor aproximación a dónde está el sistema de conducción. Y quizás la pregunta que le hacía a Pablo al inicio de la conferencia de si medían sistemáticamente el septum, es porque en ese esfuerzo de bajar las tasas de marcapaso, no sé si recuerdan, Gilay Howie hace un par de años hizo un estudio muy interesante en el cual mostraba que si
uno excedía la profundidad del septum membranoso en más de 5 milímetros, las tasas de marcapaso eran definitivamente mucho más altas, alrededor del 20%, mientras que si el implante se hacía con una longitud o con una profundidad menor que la del septum membranoso, usualmente 3 milímetros, algo así, las tasas de marcapaso eran definitivamente menores. Probablemente también con esta técnica del overlap, digamos que se ha sustituido, no habría, entre comillas, necesidad de medir mucho el septum membranoso porque estamos haciendo un implante a 2-3 milímetros que en la gran mayoría de los casos no supera la longitud del septum membranoso. Esa ha sido como nuestra experiencia, Libardo, en la clínica con esta técnica. Ok, creo que ahora sí estamos ya listos. Pues disculpen la demora, pero era el computador que estaba sin batería, desafortunadamente por culpa aquí mía de no fijarme cómo tienen que ser las cosas. Entonces, ya comenzando, quiero mostrarles a ustedes que en esta imagen se puede ver un esquema. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, señor, perfecto. Okay. Sí, doctor. Perfecto, gracias. En la imagen entonces se puede ver un esquema de lo que son las referencias anatómicas más importantes que ya tanto Pablo como Matías tuvieron la oportunidad de mencionarlas. Esta referencia anatómica es la más importante a tener en cuenta en el momento de hacer la planificación del procedimiento del implante de la válvula endovascular. Las mediciones se realizan en el estudio tomográfico, siendo las más importantes para la planificación del procedimiento la altura de los senos coronarios, Pablo ya la mencionó, el diámetro de la aorta ascendente y el anillo aórtico. El anillo aórtico, que lo nombraba Pablo también muy bien en su conferencia, es una estructura, como ustedes pueden ver acá, tridimensional compleja, la cual va a tener más de un plano por la variabilidad de la altura de los senos coronarios y de la unión, como ustedes pueden observar, ventrículo arterial. Adicionalmente, la morfología de este anillo aórtico tiende a ser de características elipsoides, que circulares. Es debido a esto que se ha creado el concepto del anillo aórtico virtual, o mejor conocido como el plano anular basal, el cual se obtiene al localizar un punto, como decía también Pablo, en el nadir de cada uno de los senos coronarios. Es decir, se localiza un punto de referencia en la región más baja o en la región basal de cada uno de los senos coronarios. Y ahí es lo que queremos mostrar en esta ilustración que es totalmente anatómica. Entonces, en la planeación por la tomografía que se hace en cada paciente, nosotros tenemos aquí el de 320 cortes, que es un poco más rápido, probablemente al que tengas otras instituciones, y nos da una gran posibilidad de hacer múltiples mediciones probablemente más rápido. Entonces, en esta planeación por TAC se realiza la localización de cada uno de los puntos de referencia en la porción más baja y central de cada seno coronario, que corresponde con el punto de anclaje de los velos. La determinación del plano aórtico basal, como decía Pablo, pues va a ser fundamental para determinar tanto las proyecciones coplanar como la proyección del cusp overlap y para las medidas que se llevarán que se tomarán para la erección y el tamaño de cada válvula a implantar. Por otro lado, me parece se debe tener en cuenta que la medición debe realizarse, como decía también Pablo, cuando habló de la parte técnica, en sístole, dado que este es el momento donde el diámetro del anillo valvular es mayor y la morfología es más circular. Por eso el estudio del TAC, también Pablo lo dijo muy claramente, debe estar gatillado por electrocardiografía. Esta es la forma como hacíamos el implante anteriormente. Durante la planificación del procedimiento, entonces, se va a obtener datos acerca de la proyección coplanar, la cual hace referencia a la proyección en la cual los tres senos coronarios van a estar totalmente alineados en el mismo plano. Se localiza el seno coronario derecho en la mitad, el seno coronario izquierdo a la derecha de este y el no coronariano a la izquierda del anterior.
Durante el procedimiento se posiciona entonces el pigtail en el seno no coronariano, también ya fue mencionado, y posteriormente en la vista coplanar se realiza el posicionamiento de la cápsula del sistema y se localiza la banda radioopaca que se ajusta a la profundidad según la relación de cada cápsula con la aorta ascendente. De esta manera, si la cápsula se localiza próxima a la curvatura menor de la aorta ascendente, la profundidad inicial de la banda debe ser 0. Un segundito, perdón, que puse acá. Debe ser 0. Si se localiza en el centro, mostrando que el sistema tiene mayor tensión, va a ser una profundidad de 3 milímetros, y si la curvatura mayor, y si está en contra de la curvatura mayor, va a ser de 6 milímetros, mostrando que la tensión del sistema también va a ser mayor. Durante el procedimiento, una vez se defina la profundidad inicial, se procede, como decía Matías, a la liberación lenta de las primeras coronas. Y posteriormente se va a pasar a una proyección oblicua anterior izquierda con un máximo de 25 grados, no más de ya, para completar la liberación y así definir la profundidad final, como se puede observar en este video. Es importantísimo, y lo hemos hecho también en múltiples oportunidades, que muchas veces en proyecciones de oblicua derecha no se ve la adecuada liberación, como decía Matías, especialmente de la válvula contra el seno coronario izquierdo, y la profundidad puede ser mayor a la esperada. A continuación vamos a presentar un caso de un paciente con implante de una válvula usando la técnica de proyección coplanar. Entonces, es un paciente, una señora de 85 años con deterioro de la clase funcional, con dolor torácico opresivo, con actividad física de moderada intensidad. Antecedentes, ustedes los pueden ver, de hipertensión, osteoporosis, artritis, etcétera, enfermedad renal crónica, el tratamiento farmacológico, que no tiene mayor importancia en este momento, y otro tipo de comorbilidades que tampoco tienen ningún tipo de relevancia en este momento. El ecocardiograma, ustedes pueden ver en el ecocardiograma transesofágico el gran grado de calcificación de la válvula, un grado leve de insuficiencia aórtica y un área valvular de 0.8 centímetros cuadrados que indexada nos da de 0.5, una velocidad máxima de 4.5 metros por segundo y un gradiente medio de 46 milímetros, demostrando que se trata definitivamente de una estenosis aórtica severa. Esta es la arteriografía inicial, que se ve pues el grado de calcificación de la aorta, fusión de las dos comisuras con insuficiencia aórtica mínima, aorta ascendente y descendente normal, y una arteriografía coronaria sin ningún tipo de lesiones significativas que requieran tratamiento endovascular previo a la endoprótesis. Se hace la proyección coplanar y ustedes pueden ver aquí la alineación de los 3 puntos. Y acá ustedes van a ver el aortograma en la proyección coplanar, donde perfectamente se ve el alineamiento de los 3 senos. En esa época todavía usábamos el marcapaso femoral. Y aquí empieza la parte de la liberación de la válvula, tal como lo dijo Matías, en la proyección coplanar y posteriormente en la oblicua anterior izquierda, para ver el adosamiento sobre el seno posterior izquierdo y la profundidad de la válvula. Finalmente se realiza la liberación. El resultado angiográfico es totalmente óptimo. Y vean ustedes que el ecocardiograma después del procedimiento mostró un resultado totalmente adecuado, una velocidad de 1.9 metros por segundo a través de la válvula, un gradiente pico 16 y medio de 7 que demuestra que fue un procedimiento totalmente exitoso. Como tuvo la oportunidad Matías de comentar,
En la técnica actual de la superposición de comisuras para el implante de la válvula aórtica por catéter, una vez se ha realizado la localización y también la medición del plano anular basal y la proyección coplanar, porque hay que utilizar ambas cosas, se procede entonces a determinar la proyección de la superposición de las cúspides o el cusp overlap. En esta proyección se sobreponen los puntos de referencia del seno coronario izquierdo y derecho, ya lo dijo Matías, los cuales se van a localizar a la derecha de la imagen, quedando a la izquierda de la imagen el punto de referencia de la cúspide no coronariana. Esto va a ser posible gracias al uso de la curva en S, que nos permite realizar movimientos del plano valvular para modificar la localización de las cúspides coronarias. Ocasionalmente, lo que también Matías mencionó, esta proyección, especialmente en pacientes con problemas de columna o pacientes obesos o pacientes de baja estatura, no se puede replicar durante el procedimiento y va a ser fundamental tener otras proyecciones denominadas las proyecciones cercanas a la superposición, las cuales van a permitir ser replicadas durante el procedimiento con resultados idénticos a las proyecciones iniciales. Entonces, durante el procedimiento, esta diapositiva ya la mostró Matías, se posiciona el pigtail en el seno no coronariano y posteriormente en la vista del cusp overlap se realiza el avance de la cápsula a través de la válvula y la banda radioopaca se va a localizar a la mitad del pigtail, que es de las grandes diferencias con la posición coplanar, donde esta marca estaba localizada en el borde inferior del pigtail. En la imagen del lado derecho se acerca el objetivo de profundidad según la localización de la banda radioopaca, como decía Matías, ya lo mencionó, buscando un objetivo de 3 milímetros. Perdón. En la proyección del cusp overlap se realizan los ajustes de profundidad y se inicia la liberación de la válvula hasta llegar al nodo 3, donde comenzamos la estimulación de marcapaso rápido, liberando, haciendo la liberación hasta el punto de no recaptura y se finaliza la estimulación con el marcapaso, como Matías lo mencionó. Posteriormente, entonces, llevamos nuevamente a la proyección oblicua izquierda, que es fundamental, a no más de 25 grados y se ajusta para evitar el parallax y posteriormente se procede a evaluar la profundidad, su funcionamiento y a completar la liberación de la válvula. Este es el segundo paciente, que es un paciente de 72 años que consultó por lipotimia con dolor torácico opresivo con actividad física moderada y que tenía antecedentes de una cardiopatía isquémica y valvular con una fracción de eyección moderadamente comprometida al 40%, con enfermedad coronaria severa que ya había sido intervenida quirúrgicamente. Estos son el tratamiento farmacológico y aquí van a ver ustedes los resultados del ecocardiograma transesofágico, donde al igual que en el paciente anterior se demuestra un grado altísimo de calcificación, una insuficiencia aórtica leve a moderada, diría yo, y un área de 0.8 centímetros que con un gradiente de 41, una velocidad de 4 metros por segundo a través de la válvula, que demostraba que era definitivamente una estenosis valvular aórtica severa. La función ventricular se encuentra moderadamente comprometida en un ventrículo hipertrófico. Aquí está el aortograma del cateterismo diagnóstico, donde la insuficiencia aórtica, ya de lo que decía el eco que era leve, uno podría considerar angiográficamente de leve a moderada. Una arteriografía coronaria que muestra pues la oclusión de la descendente y la circunfleja, oclusión de la coronaria derecha también, y los puentes a circunfleja inicialmente permeable, a la derecha también permeable, y a la mamaria
a la descendente anterior también totalmente permeable. Entonces se hace el aortograma basal y la predilatación que queremos que sea lo suficientemente amplia para evitar que quede la válvula subexpandida. Se inicia la liberación de la válvula, tal como lo dijimos antes, hasta el tercer nodo, cuando se comienza la parte de el marcapaseo rápido. Se continúa la liberación y el aortograma final muestra que en oblicuo izquierda y el aortograma final, la posición de la válvula es totalmente satisfactoria, sin ningún tipo de grado de insuficiencia ni leaks paravalvulares. El ecocardiograma postprocedimiento es totalmente satisfactorio, con una velocidad de 1.6 metros por segundo y un gradiente pico de 10,5 de 5. Entonces, realmente lo que podemos decir de esto es que esta técnica ha permitido una liberación más alta de las válvulas de una manera segura. La verdad, y quisiera ahorita escuchar la opinión de Matías, si ustedes también están utilizando esto para la válvula, la Acuretic de Boston, que en Argentina pues es por reglamentación del gobierno la que mayor se está utilizando. Esta localización supranular en conjunto con las nuevas técnicas de implantes llevan a un área mayor efectiva con menor probabilidad de mismatch, con un resultado del orificio efectivo igual o mejor que el de la cirugía y que disminuye las posibilidades de mismatch en forma también significativa. Igual que como lo decía Matías, el tiempo ha sido mucho más corto cuando se usa esta técnica. La radiación tanto del paciente como del grupo médico ha sido menor y ha disminuido el riesgo de marcapasos por procedimiento de manera significativa. En nuestra institución no hemos conseguido llegar a un dígito a pesar de estar utilizando en los últimos pacientes este tipo de técnicas. Y me parece importante como manera de discusión, no sé si se debe hacer ahora o en la siguiente reunión, puesto que especialmente el grupo de Nueva York que estuve revisando habla, sé que el doctor Cabrales está en la audiencia, que muchas veces cuando el resultado no muestra un gradiente adecuado, o que se ve subexpandida la válvula por ecocardiograma y toca hacerle una sobreexpansión, no es tan infrecuente, como decía Matías, del 1%, que a veces puede haber desplazamiento de la válvula y tener que colocar una segunda válvula o entrar en las diferentes complicaciones referentes a este tipo de procedimiento. Y lo segundo es que cuando hay algún tipo de complicaciones, especialmente de leaks, de fugas perivalvulares, también lo dice el grupo alemán y el grupo de Nueva York, tiene que uno ser muy consecuente, puesto que la gente siempre dice, esperemos 24 horas a ver qué tanto la válvula acaba de expandirse, y muchas veces esas fugas perivalvulares que inicialmente pueden ser leves a moderadas, inicialmente sin compromiso del área valvular, hemos tenido en nuestra institución en los últimos 2 pacientes que con los hallazgos angiográficos y del ecocardiograma, que son leves a moderadas, dejémoslas en observación. Antes de 24 horas el paciente ha tenido un deterioro hemodinámico significativo y nos ha tocado pasar de urgencia el paciente a sobreexpandirlo o a cerrar con los diferentes vascular plugs los diferentes leaks paravalvulares. Lo que yo quiero decir es que en caso de que esto se presente y haya duda de que ese tipo de fugas perivalvulares puedan trastornar el posoperatorio inmediato, debe ser tratadas en forma inmediata, lo que implica de tener siempre los diferentes elementos en caso que llegasen a necesitarlos. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Bueno, vamos a hacer unos minuticos de discusión y de preguntas. Yo quisiera preguntarle a Matías, no hablamos de la predilatación. ¿Tú predilatas en todos los casos de CUPS overlap?
en algunos no predilatas. ¿Y qué nos dices de la posdilatación? Bien, Libardo. No, la verdad que la pasamos de una etapa de poca predilatación que casi estaba prohibido porque se pensaba que había más ACV y realmente hoy estamos predilatando bastante más de lo que dilatábamos antes. Te diría que salvo excepciones donde hay muy poca calcificación o slow flow, slow gradient con poco calcio, predilatamos casi en todos los casos. Eso nos permite hacer un implante un poco más tranquilo. Los pacientes que tienen mucho gradiente, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando los predilatamos después es todo mucho más cómodo. El paciente rápidamente mejora la presión, o sea, se puede hacer más fácil. Es bueno empezar a predilatar un poco más, salvo obviamente que haya poco calcio, ¿no? Matías, yo quiero preguntarte, cuando, especialmente en la válvula Medtronic sabemos todos exactamente que hay que hacer una predilatación moderada para darle paso a la válvula y todo, porque la fuerza radial de la válvula realmente es suficientemente buena. En el caso de en Argentina, que están utilizando tanto ustedes la Accuretic, nosotros llevamos alrededor de unos 25 casos con Accuretic, y siempre la recomendación es que la predilatación debe ser muy agresiva. ¿Tú qué opinas? Sí, es eso. O sea, es una válvula que tiene muy poca fuerza radial, y así como tiene poca fuerza radial, tiene otros beneficios, digamos, como es la poca tasa de marcapaso, con lo cual ahí contesto la otra pregunta que habías hecho, que es si vale la pena hacer en CAS overlap, y no, digamos, no vale la pena en esa válvula hacer CAS overlap, porque la fuerza radial, la poca fuerza radial que tiene, la tiene en el centro de la válvula y no en la parte más, digamos, del inflow. Entonces uno no busca ir a 0 grado, busca ir en el medio, sin riesgo de marcapaso. Y respecto a la predilatación, sí, si vamos a poner una válvula número 25, hay que ir con un 24. 25 es la medium, ¿no? La 27 es la large. Si vamos a ir con large, hay que predilatar agresivamente, ¿no? Con un 23, una cosa así. Sí, igual eso va a disminuir digamos, estaba visto que cuanto más agresivo era, menos predilatación hay, y la Accurate 2 sí trajo menos postdilatación. O sea, sí predilatación, pero menos postdilatación. Pero sí, la respuesta es que sí, hay que ser súper agresivo. Matías, por ejemplo, en los pacientes que tienen una aorta bivalva, ¿sí? Bueno, digamos que no los tipo 0, pero sí los tipo 1, donde hay RAFes. ¿Tú crees que podemos hacer CUPS overlap? Sí, en realidad, bueno, yo no la llamo CAS overlap, la llamo oblicua derecha caudal, porque en realidad no sabes en qué momento estás overlapeando los senos que a veces se ven, ¿no? Porque a veces son bicúspide tipo 1 que tiene un RAF entre, la mayoría, digamos, el 70% tienen el RAF entre el izquierdo y el derecho. Entonces ahí uno más o menos puede poner los puntos y buscar y dibujar y hacer un caso overlap. Pero en el caso que no lo tenga o que sea difícil, siempre es mucho mejor implantarla en oblicua derecha caudal que en una oblicua izquierda, una bicúspide. Sobre todo porque las bicúspides, cuanto más alto, mejor, ¿no? Entonces, sí. Bueno, eso lo discutiremos en el próximo webinar, que también es de válvula bicúspide. No sé si hay alguna pregunta del panel o de los participantes que queramos hacer a Matías. Yo quisiera preguntarle al doctor Cabrales, que él tiene tanta experiencia con Edward, que por ejemplo, teniendo digamos, la posibilidad de disminuir el marcapaso a un solo dígito, ¿sí? Por debajo del 10%, ¿la válvula autoexpandible en su práctica tendría alguna cabida? ¿Utiliza CUPS overlap en la técnica de implante de la válvula balón expandible? Bueno, sí, Libardo, gracias. Dos preguntas muy interesantes. Puedo iniciar por la segunda. Realmente, tal como lo dijo Matías, digamos que esa técnica de sobreposición de las cúspides en válvulas montadas en balón, en la que con un poco más de experiencia, no la utilizo. Que sí utilizo y que sí es muy rescatable, y evidentemente todos estamos aprendiendo en la evolución, es implantes muy altos. En la actualidad estamos implantando Edwards por encima de 90-10, 90% aórtico, 10% ventricular. Todos los que han implantado últimamente conmigo se han dado cuenta que estamos haciendo implantes mucho más altos.
digamos que esa técnica de Q-overlap no tiene cabida aquí porque seguimos utilizando los planos coplanares y los cambios se hacen básicamente es en el posicionamiento de la válvula y de los marcadores, ya no utilizando el marcador del balón, que era la recomendación que Edwards previamente nos hacía, sino estamos usando el marcador, un marcador radiolúcido que tiene la válvula, que es básicamente la transición entre la falda o el faldón que tiene la S3 y la porción descubierta del stent, el cual posicionamos en los nádires y con el acortamiento que tiene la válvula desde la porción inferior, logramos un implante cercano entre 90-10, máximo 80-20, un implante muy alto que tiene todos los beneficios que se ha demostrado estos implantes altos, que básicamente es lo que está buscando la técnica de Q-overlap. Luego, sí es útil. También me he llevado básicamente de esta técnica de Q-overlap la utilización en disfunción de bioprótesis o en válvula. Siempre cuando los hago con Edwards es muy exigente, ya hay demostración y ya hay artículos que están publicados por John Webb, donde uno el implante de la válvula montada en balón para lograr los mejores gradientes o los menores gradientes, debe hacerse un implante muy alto, debe hacerse un implante casi a cero, en el cual uno tenga la capacidad de trabar el mecanismo valvular previo, pero deje el mecanismo nuevo valvular casi que a la altura de los postes para mejorar ese funcionamiento anular y no quede el mecanismo de los velos apresados por el anillo de la bioprótesis. Y eso se logra muy fácil y se logra mucho mejor haciendo un implante haciendo la alineación de la bioprótesis en caudal derecho. Entonces, le permite a uno lo mismo que hemos discutido durante toda la reunión, extender un poco más o alargar un poco más el tracto de salida, y con eso logra uno un plano coplanar que es muy fácil de obtener por los marcadores de la válvula, y logra uno hacer un implante un poco más alto, logrando llevar a unos gradientes que son mucho más bajos en esas válvulas. Claro que sí, cuando se utilizan válvulas autoexpansibles, yendo a la segunda pregunta, sin lugar a dudas, la sobreposición de las cúspides y el implante alto es lo que ha mostrado los mayores beneficios, en especial, como usted lo dijo, en válvula de anillos pequeños, que es donde para mí tiene mucha más cabida en mi práctica. Evidentemente la puede tener digamos que depende mucho de la experticia de cada uno, pero en mi práctica en anillos pequeños, válvula en válvula, con válvulas pequeñas, para mí la dificultad de los anillos pequeños es que un anillo pequeño nunca está asociado a una aorta grande. El anillo pequeño siempre está con una aorta pequeña. Y eso a mí me genera un poco de dificultades en navegar este tipo de prótesis, pues porque no tengo tanta habilidad como ustedes probablemente, pero eso es una de mis dificultades. Pero sí, evidentemente, claro que tiene cabida. Jaime, una pregunta. Usted que lo que hablábamos alguna vez que vino aquí a ayudarnos con la Edwards. Cuando tiene que sobreexpandir las válvulas, ahora que se están colocando en posición tan alta, ¿qué problemas ha tenido de que la válvula pueda desplazarse, migrar, el famoso pop-up? ¿Y qué ha hecho al respecto cuando se han presentado esas complicaciones? Pues la verdad sí es muy cierto, realmente es lo mismo que está explicando Matías. Cada vez que uno tiene que expandir un stent, todos lo sabemos, digamos en los stent grandes, probablemente eso ya no lo vemos en las coronarias, en estos tipos de stent de aorta, y es que a medida que usted expande el stent se acorta, y al acortarse el stent, la posibilidad que uno se salte la prótesis es cada vez mucho más alta. Por eso creo que es muy rescatable lo que Matías estaba diciendo. El objetivo del Q-overlap no es ponerla en 0, el objetivo del Q-overlap es ponerla al menos en 3. Y si está en 0, debe reposicionarla, a pesar de que nosotros, digamos que nos sentimos orgullosos porque la dejamos tan alta, porque no le deja a uno bailout, no le deja a uno una alternativa de posdilatación. Y si tienes que necesitas una posdilatación, uno va a tener que, se le puede saltar la prótesis. Afortunadamente, yo solamente he tenido una prótesis que se saltó durante el implante, básicamente por pérdida de la captura del marcapaso en muchas. Y lo que es muy importante es en la planeación entender que la válvula se va a cortar, y que esa válvula se va a cortar de la porción inferior, se va a cortar a medida que uno le aumente el volumen. Eso es muy relevante cada vez que uno va a utilizar, digamos, pues prótesis montadas en balón en anillos muy grandes,
no debe ser tan exigente, no debe irse tan alto, entendiendo que en el momento en que uno necesite posdilatar, la prótesis le puede saltar. ¿Qué pasa si se salta? No hay otra opción distinta a un revalving, ¿no? A poner una segunda prótesis. Eso sí, hay que tenerla disponible y hay que tenerla ahí de backup, porque es la única solución posible. Matías, gracias, Jaime. Matías, digamos que cuando hablamos del cupo cerebral hablamos mucho solo de marcapasos, pero en mi experiencia yo me he dado cuenta que disminuye de forma muy significativa la fuga paravalvular, ¿sí? Y los ecocardiografistas me dicen muchas veces que se ve menos interacción, obviamente, con el aparato mitral, ¿sí? Porque yo creo que con la forma vieja la dejábamos muy profunda, en algunos casos no teníamos fuga, pero pasaba eso. Yo creo que en tu experiencia pasa lo mismo, se ha disminuido la fuga paravalvular, la hemodinámica es mucho mejor. Sí, sí, eso está muy bueno tu comentario porque realmente lo que hacíamos antes, y vale la pena, no sé si ustedes empezaron a implantar, muchos de ustedes hace 6 años, 5 años, nosotros tenemos, o 10 años, yo empecé a ver mis implantes del 2009, ¿sí? Del 2009, del 2010, eran iatrogénicos directamente. O sea, poníamos la válvula adentro del ventrículo, ¿no? Una cosa espantosa. Obviamente era Corval, pero no era recapturable, pero teníamos un concepto y quedaban con fugas paravalvulares porque siempre hay algún sector de la prótesis donde no cubre la pollera, entonces fuga por ahí cuando la dejan baja. Quedaban con gradiente, después era difícil arreglarlo y además tenía marcapaso. O sea, teníamos todos los pacientes marcapaso. Entonces sí, mejora la hemodinamia porque está cada vez más supravalvular, entonces cada vez tenemos mejor área efectiva, sobre todo en las válvulas, digamos, pequeñas, o sea, las 23 y las 26, mejora la fuga paravalvular, mejora el marcapaso. Lo que sí hay que tener cuidado, que esto nadie habla, cuanto más alto vamos en anatomías pequeñas, más difícil de acceder a las coronarias es. Entonces, hay que hacer un balance del análisis de cuán pequeño es el seno coronario, porque cuanto más alto vas, más cerca de las coronarias estás y podés llegar a tener dificultad en la canulación posterior de las coronarias. Y esto es algo que no se dice, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, no siempre cuanto más alto es mejor. Sí, de acuerdo. Bueno, ya son las 8:35. Yo creo que por respeto a todos nuestros participantes, yo creo que voy a dar por concluido. Muchísimas gracias a todos. Yo pues quiero hacer un comentario final. Hoy me puse a la tarea de hacer el conteo de nuestros casos que llevamos con el doctor Saibi. Nosotros hemos hecho desde que empezamos CUPS Overlap 26 implantes y hemos tenido 2 marcapasos. Eso me da un porcentaje de 7%. La verdad me sorprendió, no había hecho la tarea de hacer eso, pero creo que es algo que es reproducible, es una técnica que se puede hacer, que como dijo Matías, no hay que tener un volumen muy alto para poderla hacer y que sea reproducible. Hay que perfeccionarla. Por ejemplo, en nuestro caso, hacemos muchos casos con la guía Confida o la Safari, pero Matías nos dice que definitivamente la estabilidad y la poder, digamos, como llevar la válvula al lado izquierdo es mucho mejor con la Lunder Quiz. Entonces son cosas que podemos ir tomando, ir mejorando y pues con esos comentarios quiero terminar. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Los esperamos en 15 días que vamos a hablar de la técnica de implante en válvulas bicúspides. También tendremos a un conferencista invitado, el doctor Alcocer de México, y un caso que nos va a presentar el doctor Rodríguez de Medellín. Matías, muchas gracias. Alpane, muchísimas gracias. A todos los participantes, una buena noche y seguimos pendientes. Gracias. Ok. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias.
Gracias. Una buena Chao, noche a Matías, todos. gracias a todos.